Buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a una nueva edición de SciTech In, el espacio donde la ciencia, tecnología e innovación se encuentran para abrir debates profundos y necesarios sobre los retos de nuestra sociedad. Gracias por acompañarnos en este foro que une la evidencia científica con la reflexión crítica y que nos recuerda que el conocimiento es una herramienta para construir un mundo más justo y consciente. Hoy tenemos la charla titulada Diagnósticos de las hemofilias, un tema que, aunque poco frecuente, tiene un enorme impacto en la vida de quienes lo padecen y de sus familias. La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario que se caracteriza por la deficiencia o ausencia de factores de coagulación, principalmente el factor 8, hemofilia A, o el factor 9, hemofilia B. Su diagnóstico oportuno es fundamental, ya que permite instaurar un tratamiento adecuado, prevenir complicaciones y mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes. En esta sesión revisaremos los principales métodos de diagnóstico desde la historia clínica y la evaluación de antecedentes familiares, hasta las pruebas de laboratorio especializadas que permiten diferenciar entre los distintos tipos y grados de hemofilia. Asimismo, abordaremos la importancia del diagnóstico temprano, el papel de las técnicas modernas de biología molecular y los retos que aún persisten en distintos contextos de atención en la salud. La finalidad de esta charla es ofrecer una visión clara y actualizada del diagnóstico de las hemofilias, contribuyendo no solo a la formación académica y profesional, sino también a la sensibilización en torno a una enfermedad que requiere un abordaje integral y multidisciplinario. Para ello nos acompaña el especialista en hematología por diagnóstico de laboratorio, Nemías Melquis Morales Pérez, de quien me permitiré dar su semblanza. Él tiene una formación en licenciatura como químico farmacobiólogo por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán. La especialidad en hematología diagnóstica por laboratorio por el Instituto de Hematopatología en la ciudad de Querétaro. En su experiencia, eh, es técnico laboratorista desde el 2006 a la actualidad en el Hospital Regional ISEMIN en Tejupilco, Estado de México. Asimismo, es químico desde el 2022 hasta la actualidad en el Laboratorio Maya, ahí mismo en Tejupilco, Estado de México. Técnico laboratorista en el Centro de Salud ISEM en Tejupilco, Estado de México, del 2012 al 2021. Asimismo, ha cursado diferentes diplomados, como en temas selectos en el virus de papiloma humano, aspectos de calidad en la elaboración e interpretación de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, jornadas de actualización en enfermedades respiratorias y vacunas, conferencias magistrales en Conquilab, asimismo el diplomado en hematología diagnóstica por laboratorio y el diplomado en actualización e innovación en laboratorios clínicos. Bienvenido, químico. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Agradezco la oportunidad que me da para poder compartir este tema de el diagnóstico de las hemofilias. En esta tarde voy perdón, ¿sí se ve la pantalla, doctor? Se ve la presentación inicial. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. En esta tarde voy a hablar sobre el diagnóstico de las hemofilias, la importancia de hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades que cursan con hemorragias, y voy a hablar un poco de los aspectos moleculares de la enfermedad. La hemofilia se define como un trastorno hemorrágico. Este puede ser congénito o adquirido y se va a caracterizar por episodios frecuentes de sangrado, y las partes del cuerpo que van a estar más afectadas van a ser las de las articulaciones y las de los músculos. Estas enfermedades van a ser producidas por alteraciones genéticas principalmente. Las más conocidas son las ligadas al cromosoma X. Por ejemplo, y bueno, y aquí
los genes afectados van a producir deficiencia de factores de coagulación. Entonces, la hemofilia va a definirse por alteraciones en los genes que codifican para la producción de proteínas de los factores de coagulación. Por ejemplo, una deficiencia de factor 8 se conoce como hemofilia A, una deficiencia del factor 9 se conoce como hemofilia B, y estas deficiencias o estas alteraciones van a ser producidas en el cromosoma X. Pero pueden haber alteraciones en otros factores, como en el factor de von Willebrand, que se conoce como la enfermedad de von Willebrand, o deficiencia del factor 11, que se conoce como hemofilia C. Pero pueden haber deficiencias del factor 7, del factor 5, del factor 13, y y es importante hacer diagnóstico diferencial porque pueden haber alteraciones en las plaquetas, ya sea de manera cuantitativa o de función de estas, que también van a producir hemorragias. Como decía, esta enfermedad tiene un patrón hereditario. Las mujeres van a ser portadoras de la enfermedad y los varones van a ser quienes presentan los síntomas, sufren la enfermedad. En el esquema A, tenemos ejemplificado a una madre portadora, es decir, tiene un cromosoma normal, un cromosoma X normal y tiene un cromosoma X alterado. Y se puede dar el caso que una hija pueda heredar el cromosoma X normal de la madre y el cromosoma X normal del padre. Y al igual puede haber un hijo que va a heredar el cromosoma X normal de la madre y el cromosoma Y del padre. Pero una hija puede heredar el cromosoma X afectado de la madre y el cromosoma normal del padre. Esta hija va a ser una portadora de la enfermedad, no va a presentar síntomas, pero va a ser portadora como en el caso de la madre. Pero puede darse el caso que un hijo varón herede el cromosoma X afectado de la madre y este va a presentar la enfermedad. ¿Y qué tan grave va a ser? Esto va a ser dependiendo de qué tan afectado esté el gen en ese cromosoma. Y al grado de afectación que tenga, va a ser el grado de proteína o de factor de coagulación que va a producir. Lo vamos a ver más adelante. En el esquema B tenemos a un varón, al padre que tiene un cromosoma X afectado. Y en este caso, eh, quienes van a heredar la enfermedad van a ser todas las hijas, porque todas las hijas pues, van a heredar el cromosoma X del padre. Aquí los varones van a heredar el cromosoma, sabemos que hereda el cromosoma Y del padre y el cromosoma X de la madre, que ambos están normales, no tienen la alteración. Entonces, todas las hijas de este varón, de este padre, van a heredar la enfermedad y van a ser portadoras. Pero en sus respectivas generaciones van a heredar la enfermedad como en el diagrama A. Esta enfermedad tiene una incidencia de 1 a 10,000 personas para la hemofilia A y de 1 a 30,000 personas para la hemofilia B. Es decir, la hemofilia A o la deficiencia del factor 8 es más común. Este es un esquema del vaso sanguíneo, me lo prestó el químico Isaías Landa, que representa la estructura de un vaso sanguíneo. Aquí podemos ver su contenido: eritrocitos, leucocitos, factores de la coagulación. Las células endoteliales que forman la pared del vaso sanguíneo
Y en esta parte, pegado a la pared del vaso sanguíneo, tenemos la lámina basal. Enseguida, estas células rojas que representan la capa media, que van a ser las fibras musculares o células musculares lisas, y la última capa van a ser va a ser la capa adventicia, o que va a estar formada por fibroblastos. Algo importante que quiero mencionar, que en esta parte donde está la lámina basal, cuando hay una ruptura del vaso sanguíneo, las plaquetas, al vaciarse el contenido del vaso sanguíneo, al salir la sangre, al salir las células, los factores, las plaquetas se van a adherir a la lámina basal. La lámina basal tiene una propiedad que es muy adherible para las plaquetas. Las plaquetas se pegan a la lámina basal y la finalidad es que éstas formen un tapón plaquetario y pueda sellar esa ruptura, esa herida que se puede dar por un traumatismo, un accidente que el paciente sufra. Y una vez que se adhieren las plaquetas, a la par se va a activar la coagulación, se va a formar una malla de fibrina que le va a dar dureza y estabilidad al trombo plaquetario. Y esto con la finalidad de detener la hemorragia en un paciente sano y, y promover al mismo tiempo la restauración de la pared del vaso sanguíneo. ¿Cómo se activa la coagulación? Cuando los factores de coagulación salen y en estas células, en los fibroblastos, va a estar el factor tisular. Entonces, los factores de coagulación salen con la sangre, salen junto con la sangre, y el factor 7 se va a unir al factor tisular y se va a activar. Una vez activado el factor 7, este va a activar al factor 10, y el factor 10 activado va a usar como coenzima el factor 5 y van a activar al factor 2. El factor 2 es la protrombina. Cuando se activa la protrombina, se convierte en trombina, y esta tiene varias funciones. En primera, va a convertir al fibrinógeno en fibrina. Enseguida va a activar al factor 11 y le va a dar más capacidad de activación al factor 5 y al factor 8. Entonces, una vez que se llega aquí a la activación del factor 2 o la protrombina, se convierte el fibrinógeno en fibrina y la coagulación continúa. Se activa el factor 11, el factor 11 va a activar al factor 9, y el factor 9, usando como coenzima el factor 8, van a activar al factor 10. Aquí el factor 10 ya es activada por la activación del factor 9, usando como coenzima el factor 8. Pero en primera instancia, para que el factor 10 se activara, se necesitaba de que el factor 7 se uniera al factor tisular. El factor tisular cabe recalcar que estaba fuera del vaso sanguíneo, fuera del contenido del vaso sanguíneo. Entonces, una vez activado aquí el 10, el factor 10 va a activar al factor 5. Bueno, el 10, más bien usando como coenzima el factor 5, activa a la protrombina, que es el factor 2, se convierte en trombina, va a convertir el fibrinógeno en fibrina, hay producción de más fibrina, y la coagulación se sigue, se mantiene, es una coagulación sostenida, hasta que por factores biológicos reguladores se desactive la coagulación, mientras la coagulación va a estar continuamente activada. Entonces, inicia sobre una célula
que en este caso es el fibroblasto, pero se va a continuar sobre las plaquetas. Las plaquetas tienen un papel importante y primordial en la coagulación. Podemos tener todos los factores de la coagulación activos, pero si no hay plaquetas, pues aunque tengamos buena activación y buena actividad de los factores de coagulación, pero si no tenemos plaquetas, la coagulación no se lleva a cabo adecuadamente y el paciente va a tener problemas de sangrado. Al igual que si faltara cualquier factor de la coagulación de los aquí mencionados, también va a haber hemorragias, va a haber sangrado. Aquí tenemos otro esquema más sencillo, donde vemos las células sanguíneas, vemos la pared del vaso sanguíneo. Y este esquema, al perder continuidad de la pared, es decir, que hay una herida, hay un traumatismo, lo que sucede es que se vacía el contenido, hay hemorragias. Pues al haber una ruptura y hemorragia, se salen, lo que les mencionaba, se salen las células, se salen los eritrocitos, las plaquetas, los leucocitos, y las plaquetas se unen a la lámina basal y forman el tapón plaquetario, lo que se conoce como hemostasia primaria. Esto en primera instancia detiene la hemorragia, pero esto no es completamente resistente. Lo que les decía, que se tiene que activar la coagulación para que se forme una red o una malla de fibrina y le dé dureza y estabilidad a este tapón plaquetario. Entonces, al salir, al haber una ruptura del vaso sanguíneo, se vacía el contenido, el factor 7 se va a unir al factor tisular, y al unirse con el factor tisular, pues se va a activar la cascada de la coagulación, y como les decía, inicia sobre el fibroblasto y continúa sobre las plaquetas hasta formarse de manera completa la malla de fibrina. Entonces, en esa malla de fibrina van a quedar las plaquetas adheridas a la fibrina, y esto le va a dar estabilidad. Como les decía, tiene que haber una cantidad normal de plaquetas para que la coagulación se dé adecuadamente, para que el tapón plaquetario se forme, sea funcional y cumpla la función de detener la hemorragia. Pero aparte de estos factores que intervienen de manera directa en la coagulación, existe otro factor que es el factor de von Willebrand. Y ese factor le va a dar mayor estabilidad a este tapón plaquetario, porque las plaquetas se unen al factor de von Willebrand y se unen a la fibrina, y lo que le va a dar mayor soporte. Entonces, si tenemos plaquetas que están disminuidas en cantidad, pues el tapón plaquetario no se va a formar adecuadamente. Pero también pueden haber plaquetas en una cantidad suficiente, en una cantidad normal, pero estas plaquetas van a estar deficientes. Si están deficientes en función, también no van a tener la propiedad para adherirse a la fibrina, y entonces al no adherirse, pues ese tapón plaquetario pues se desprende. Y lo que pasa es que la plaqueta tiene algunas proteínas como la 1B y la 2B3A, que les permite unirse adecuadamente a la fibrina. Entonces, si no hubieran factores de coagulación, o no hubiera el factor de von Willebrand, pues ese tapón plaquetario se desprende, no es suficiente para mantener la coagulación, y no es suficiente para mantener el tapón plaquetario.
Entonces la hemorragia va a ser continua y van a haber alteraciones, el paciente va a tener complicaciones en su salud al no tener una adecuada coagulación, al no tener una adecuada, eh, adecuada cantidad de plaquetas, una adecuada, que estas plaquetas sean funcionales, funcionen correctamente. Entonces, si tenemos una deficiencia de la proteína del factor 8, a esta enfermedad se va a conocer como hemofilia A. Eh, el gen para esta proteína o para el factor 8 va a estar codificada en la región 28 del brazo largo del cromosoma X. ¿Y cómo funciona la coagulación aquí? Pues la activación o la iniciación de la coagulación sucede de manera normal. Pues el factor 7 en unión con el factor tisular, activan al factor 10 y el factor 10 usando como coenzima al factor 5 van a activar al factor 2 que es la protrombina y esta se convierte en trombina y va a convertir al fibrinógeno en fibrina y va a activar al factor 9, perdón, al factor 11 y el factor 11 activado activa al factor 9 y el 9 va a necesitar del factor 8 para continuar con la coagulación y activar al factor 10. Entonces, al no haber una adecuada formación de la proteína del factor 8, o no haber una adecuada producción de factor 8 porque hay una alteración en esta región, no va a haber factor 8 y la coagulación aquí se detiene. La coagulación va a estar limitada por una deficiencia del factor 8. Cuando existe una deficiencia del factor 9, como lo mencionaba, la enfermedad se va a conocer como hemofilia B y la proteína del factor 9 va a estar codificada en la región 27.1 del brazo largo del cromosoma X. Y va a suceder lo mismo. Va a haber una activación, una iniciación correcta de la coagulación, pero al llegar a este punto donde el 11 que ha sido activada por el 2 o por la protrombina, no va a haber factor 9 que sea activado y aquí la coagulación se va a detener. Entonces la coagulación va a ser deficiente porque no va a haber factor 9 o no va a haber suficiente factor 9 para mantener adecuadamente la coagulación. Entonces, los pacientes como síntomas principales van a tener equimosis, van a presentar hematomas, hemorragias en mucosas o en encías, o hemartrosis. Esto se refiere a que hay un sangrado en las articulaciones, principalmente en la rodilla, y se van a deformar las articulaciones de la rodilla y se va a deformar el hueso también de la rodilla. El paciente va a tener complicaciones. La hemofilia o las hemofilias se van a clasificar de acuerdo a la cantidad de factor presente que exista. Estas se clasifican en leve, moderada y severa. Leve va a ser cuando exista una cantidad entre el 5 al 40% del factor. Es decir, se mide el factor y está arriba de 5, pero menor a 40%. Aquí los pacientes van a presentar síntomas leves, pero cuando tengan un accidente, traumatismos o cirugías importantes, pues van a tener hemorragias. Aquí los pacientes no van a regularmente no van a tener hemorragias espontáneas.
Una hemofilia moderada se considera cuando se mide el factor y este tiene de 1 a 5% de actividad. Aquí sí van a haber hemorragias espontáneas y las hemorragias durante traumatismos o cirugías van a ser más graves, más prolongadas. Y una hemofilia severa se va a considerar cuando hay nula actividad del factor, es decir, se mide el factor y va a estar menor a 1, en 0. Aquí el paciente va a estar muy grave, va a tener hemorragias espontáneas en las articulaciones, en los músculos. Como les decía, en la hemartrosis hay deformación del hueso de la rodilla, hay sangrado frecuente de la rodilla. Solo por caminar el paciente ya tiene hemorragias. Este esquema ejemplifica al gen del factor 9 de la coagulación. Aquí lo que quiero mostrar es de que este gen puede tener las mutaciones en las diferentes partes que lo constituyen, pero existe una mutación que es muy importante, que es la mutación en el promotor. Cuando la mutación en este gen está en el promotor, eh, en primera instancia no hay transcripción, no hay producción de la proteína, no hay síntesis de la proteína para el factor 9. Pero lo importante aquí que es cuando el paciente llega a la adolescencia y se empiezan a producir las hormonas sexuales masculinas, eh, se activa la transcripción por la actividad de las hormonas sexuales y se inicia la producción o la síntesis de esta proteína. Entonces el paciente va a tener una mejoría notable. Entonces, para valorar si un paciente con hemofilia 9 va a tener un buen pronóstico, habría que hacer una secuenciación y buscar el lugar donde se encuentra la mutación. Si la mutación está en el promotor, entonces habrá una ventaja saber de que el paciente va a tener un buen pronóstico al llegar a la adolescencia. La hemofilia C es una deficiencia del factor 11 y esta va a estar codificada en la región 35.2 del brazo largo del cromosoma 4 y esta la pueden padecer tanto hombres como mujeres. Aquí lo pueden padecer los dos. Las hemorragias no van a ser graves, pero generalmente van a ser secundarias a traumatismos o cirugías. Y así pueden haber mutaciones, como les decía, pueden haber mutaciones en el factor 7, mutaciones en el factor 10, en el factor 5, y van a producir hemorragias por una deficiencia en la coagulación. Hay un esquema muy conocido que es el de la cascada de la coagulación. Se habla de que existen dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca, que la vía extrínseca va a estar en función para la medición del tiempo de tromboplastina parcial activado y la vía extrínseca para valorar el tiempo de protrombina. Pero esto solo funciona para fines de diagnóstico. Esto sucede cuando se realiza el estudio, es decir, de manera in vitro. No sucede así no sucede así de manera biológica en el organismo. De manera biológica en el organismo es como lo comentaba, la coagulación se inicia cuando el factor 7 entra en contacto con el factor tisular, pero este esquema se usa principalmente para, para cuando se hacen los tiempos de coagulación, se mide el tiempo de tromboplastina parcial activada y el tiempo de protrombina,
Y si hay una elevación en uno de estos dos parámetros, saber qué factores en primera instancia están alterados. Si al medir el tiempo de tromboplastina parcial activada, este resulta alto, lo que tenemos que pensar es de que puede haber una elevación, una alteración, perdón, en el factor 11 o en el factor 9 o en el factor 8 en primera instancia. Cuando la elevación es mínima. Con una elevación, con una alteración mínima, perdón, en estos factores o una disminución de estos factores, hay una elevación de esta prueba. Pero cuando hay una deficiencia del factor 10, del factor 5, de la protrombina o del fibrinógeno, la elevación va a ser mayor de esta prueba. Entonces, se dice que esta prueba inicia con la activación del factor 12. El factor 12 no participa en la coagulación, pero de manera in vitro, en los reactivos, viene así. Se activa con una sustancia que se llama kaolin. Se activa el factor 12 y va a activar al factor 11. El factor 11 activado va a activar al factor 9 y el factor 9 al factor 8. ¿No? Y el factor 9 con el factor 8 van a activar al factor 10 y el factor 10 activado con el factor 5 van a activar a la protrombina, que se convierte en trombina, y esta va a convertir al fibrinógeno en fibrina. Aquí, aquí la función de la coagulación termina cuando empieza a haber formación de fibrina. Pero acá tenemos el factor 13, que no estaba en el otro esquema que les mostré. El factor 13 va a tener una función importante porque van a formar polímeros de fibrina. Y estos polímeros van a tener una unión covalente, lo que le va a dar resistencia y estabilidad a la fibrina. Entonces vamos a tener una fibrina más resistente. Pero si no tuviéramos factor 13, esta fibrina va a ser inestable, va a ser más débil, se va a romper con facilidad. Si nosotros tuviéramos una deficiencia del factor 13, estas pruebas no se van a ver activadas porque el factor 13 participa en la coagulación cuando ya está formada, una vez que la fibrina se ha formado. Entonces, la manera de saber si hay una deficiencia del factor 13 es únicamente medirlo. Medir el factor 13 y si hay una deficiencia, pues va a estar disminuido. Y el TP o el tiempo de protrombina va a evaluar principalmente la función del factor 7. Pero cuando hay una disminución muy grave, ya sea del factor 10, del factor 5, de la trombina o del fibrinógeno, es cuando se va a elevar el tiempo de protrombina. Pero si la disminución es mínima, quien se va a elevar primeramente es el TTPA, el tiempo de tromboplastina parcial activado. Así funciona este esquema es para fines de diagnóstico. Como les comentaba, la coagulación in vivo en el vaso sanguíneo, cuando sucede una ruptura del vaso sanguíneo y se expone el factor 7 y se une al factor tisular, es cuando se inicia la coagulación, no con el factor 12 como lo mencionan estos esquemas. Para realizar un diagnóstico diferencial y saber o tener una idea qué factores voy a medir cuando las pruebas más comunes o más básicas de coagulación me salen alteradas o le salen alteradas al paciente.
Esta es una tabla que hice para explicar, para poder hacer el diagnóstico diferencial. En esta columna, si tenemos una hemofilia o deficiencia de factores, eh, el, el 9, el 11 y el 8, esto es una deficiencia de estos factores. Cuando medimos los tiempos de coagulación, el TP, el tiempo de protrombina, va a estar normal, pero el tiempo de tromboplastina parcial activado va a estar elevado. Entonces, si tenemos una elevación de este factor, de esta prueba, tenemos que pensar en que hay una deficiencia de estos tres factores en primera instancia. Entonces, porque alguien puede decir, pues, si está alterado y el paciente tiene sangrado, tiene hematomas, pues hay que medirle de una vez todos los factores. Bueno, al paciente le va a salir muy caro medirle todos los factores, pero si seguimos un algoritmo diferencial, podemos llegar de manera sencilla y de manera práctica al diagnóstico sin hacer gastar mucho al paciente. Entonces, en primera instancia, si el TTP está elevado, el TTPA está elevado, vamos a pensar en la elevación de estos factores, pero nuestro tiempo de sangrado debe de estar normal y las plaquetas deben de estar normales. Tenemos plaquetas normales, tenemos un tiempo de sangrado normal, y el único que está elevado es el TTPA. Los factores que tenemos que medir, si el paciente está presentando una hemorragia, son esos tres factores, el 9, el 11 y el 8. No hay necesidad de medir todos los factores. Si el paciente tuviera una deficiencia del factor 7, la prueba que se va a elevar es el tiempo de protrombina. Vamos a tener un tiempo de protrombina elevado y el TTPA va a estar normal, el tiempo de sangrado va a estar normal, las plaquetas van a estar normales. Entonces la clave es esta. Tenemos un TTP elevado únicamente, el TTPA está normal, el tiempo de sangrado está normal y las plaquetas están normales, pues hay que medir la actividad del factor 7. Si este está baja, pues el paciente va a tener una hemofilia por deficiencia del factor 7. Cuando existe una enfermedad o la enfermedad de von Willebrand o deficiencia del factor de von Willebrand, eh, el TP va a estar normal y el TTPA o el tiempo de tromboplastina parcial activada va a estar elevado, pero en su mayoría puede que exista una deficiencia del factor 8. Pero aquí el tiempo de sangrado va a estar prolongado. Entonces, en este caso, en una deficiencia del factor de von Willebrand y en una deficiencia de estos tres factores, también el TTPA va a estar elevado. Pero aquí el tiempo de sangrado va a estar normal y aquí y en la enfermedad de von Willebrand el tiempo de sangrado va a estar prolongado, va a estar elevado. Entonces, tenemos un tiempo de sangrado elevado. ¿Qué tenemos que hacer? Medir a la proteína o al antígeno de von Willebrand, que va a estar bajo, y medir al factor 8, que va a estar bajo. Y aquí es donde pueden haber equivocaciones, porque si se mide, por ejemplo acá, no se hace tiempo de sangrado y tenemos nada más un TTPA elevado, medimos estos factores y nos sale el factor 8 disminuido y vamos a decir que tiene una hemofilia por deficiencia del factor 8. Pero si no le hicimos tiempo de sangrado, pues eso se queda ahí y tenemos un diagnóstico a medias. Cuando puede tener una deficiencia del factor 8, pero por consecuencia de una disminución del factor de von Willebrand. Entonces, no sería una hemofilia, bueno, sí habría una hemofilia porque habría deficiencia del factor 8,
una hemofilia de tipo A, perdón, porque hay deficiencia del factor 8, pero esto sería a consecuencia de que el factor de von Willebrand está disminuido. Pero ¿por qué sucede esto? Bueno, aquí tenemos el esquema de la proteína del factor de von Willebrand. Este también lo hizo el químico Isaías Landa, este esquema. Eh, y el factor de von Willebrand va a tener múltiples funciones. De las principales va a ser que va a haber unión de la plaqueta en la zona A1, en la zona A1 de esta proteína, para que le dé estabilidad al tapón plaquetario. Y entonces, si no hay factor de von Willebrand, el tapón plaquetario va a ser muy débil y se va a romper. Pero también otra de sus funciones importantes, que en la región de 3 tiene unión con el factor 8. Entonces, el factor de von Willebrand funciona también como protector del factor 8, porque el factor 8 libre no puede estar libre en la circulación, tiene que estar unido a la proteína o al factor de von Willebrand, ya que es muy lábil, se destruye, se degrada fácilmente por la oxidación. Los oxidantes que pueden haber o que hay en la circulación hacen que esta proteína se degrade, la proteína del factor 8 se degrade, y entonces si tenemos poco factor de von Willebrand, también va a haber poco factor 8. Y entonces van a haber dos problemas, ¿no? Vamos a tener una hemofilia por la deficiencia de, de, la proteína de von Willebrand y por la deficiencia de factor 8. Entonces, para fines de diagnóstico, es importante seguir el algoritmo diferencial. Si tenemos una deficiencia del factor 13, como les decía, los tiempos de coagulación, tanto el TP como el TTPA van a estar normales, las plaquetas van a estar normales, pero el paciente va a tener sangrado. Y aquí sucede algo gracioso que quizás a muchos nos ha pasado, que llega un paciente a consulta o a urgencias porque comúnmente tiene una epistaxis, un sangrado, eh, y el médico pues solicita estas pruebas, en primera instancia solicita los tiempos de coagulación y las plaquetas y todo normal. Y luego llega a preguntar al laboratorio y dice, ¿puede verificar este resultado? Probablemente esté mal porque mi paciente trae sangrados y tiene un historial de sangrados de hace mucho tiempo. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es decir, pues, es que si hubiera una deficiencia del factor 13, estas pruebas salen normales. Entonces, estas pruebas no van a medir la actividad del factor 13. Y también cuando hay un daño vascular eh, por una deficiencia del ácido ascórbico, los vasos sanguíneos son muy frágiles porque no forman adecuadamente las fibras colágenas y las fibras colágenas le dan resistencia. Y también es otra causa de que estas pruebas salgan normales. Entonces aquí lo que tendríamos, en primera instancia, lo que nosotros tenemos que sugerir al médico que se mida, o nosotros tendríamos que medir, sería el factor 13, porque todo está normal, el paciente tiene síntomas de sangrado, entonces es muy probable que el factor 13 esté disminuido y tenga una hemofilia el paciente por deficiencia del factor 13. Saber la historia clínica, los datos clínicos del paciente nos van a ayudar mucho. Cuando el paciente tiene una deficiencia de vitamina K, en su mayoría los recién nacidos pues van a tener deficiencia de vitamina K. Ahora ya se les aplica, de manera de rutina, ya se les aplica la vitamina K a los recién nacidos.
pero un adulto de manera adquirida puede tener una deficiencia de vitamina K y se miden los tiempos bueno, van a tener sangrados, va a haber hemorragias, entonces se le mide el tiempo, los tiempos de coagulación y el tiempo de protrombina va a estar elevado. Y, y si se miden los factores 2, 7, 9 y 11, estos van a estar disminuidos, porque estos factores se conocen o van a ser dependientes de vitamina K. Y para saber si también de manera práctica en la clínica, en el hospital, mm, para saber si el paciente tiene una deficiencia de vitamina K, le pueden administrar fitonadiona. Y si tiene una respuesta favorable, si tiene una mejoría en el sangrado, esto nos lleva a que el paciente tiene una deficiencia de vitamina K o hay que medirle estos factores. Pero, ¿qué tiene que ver la vitamina K con estos factores? Lo que pasa que en el hígado hay bueno, la mayoría de los factores de coagulación se van a producir en el hígado, en el hepatocito. Y en el hepatocito hay una enzima que se llama gamma-glutamil carboxilasa y esa tiene una función de adherirle o agregarle un grupo carboxilo a los factores de coagulación. Los factores cuando son sintetizados eh, traen ya un grupo carboxilo, pero, pero estos factores van a necesitar dos grupos carboxilos y son los cuatro factores de coagulación que les mencionaba. ¿Por qué? Porque estos factores necesitan adherirse a una superficie celular para que puedan ser activados. No pueden activarse en el aire, en el espacio. Tienen que activarse, necesitan de una superficie celular para que estos puedan ser activados. Entonces necesita de dos grupos carboxilos para que pueda unirse a la superficie celular y como intermediario el calcio que tiene dos cargas positivas, con una carga positiva se une a la carga negativa de la célula, del fibroblasto, y con la otra carga positiva se une a las cargas negativas de la proteína del factor, ya sea el factor 7, el factor 10, el factor 2 y el factor 9. Son estos cuatro factores que van a ser dependientes de vitamina K. ¿Sí? Entonces, si la gamma glutamil carboxilasa tiene que ponerle un grupo carboxilo, esta enzima lo que hace es tomar el dióxido de carbono del ambiente y le toma un hidrógeno a la vitamina K para formar el grupo carboxilo. Entonces, si no hay vitamina K, esta enzima no puede tomar el grupo carboxilo, no puede formar el grupo carboxilo porque no puede tomar el hidrógeno de la vitamina K. Entonces, si necesitamos tener vitamina K para que exista una función adecuada de estos cuatro factores de coagulación. ¿Qué pasa si no hay vitamina K? Estas proteínas no salen a la circulación, sino que son degradadas en el retículo endoplásmico rugoso, que es donde son producidos. O sea, salen, se producen y antes de salir a la circulación, si no logran ser carboxilados por la gamma glutamil carboxilasa, pues se degradan y no salen. Y entonces nosotros o el paciente va a tener una deficiencia de factores de coagulación, de estos cuatro factores, el 7, el 10, el 2 y el 9. Y las formas adquiridas, pues, puede ser un paciente que tiene un daño hepático eh, o un síndrome de mala absorción, como una enfermedad celíaca, puede tener una mala absorción de vitamina K y pues va a tener una deficiencia de estos factores o obstrucciones en la vía biliar
que esta vitamina o es una proteína liposoluble y va a necesitar de las sales o de los jugos biliares para poder ser absorbida adecuadamente. Por último, tenemos defectos cuantitativos o de función de las plaquetas. Aquí se miden los tiempos de coagulación y van a estar normales. Se mide el factor 13 y van a estar normal. Se miden las plaquetas y estas pueden estar normales o disminuidas. Si las plaquetas están disminuidas, esto, bueno, se debe de pensar de que existe una destrucción plaquetaria, y ya sea por anticuerpos que se producen, que produce por una alteración del sistema inmunológico y que se van a producir anticuerpos contra las plaquetas, las van a destruir, o, o infecciones, algunos tipos de infecciones como las zonas donde existe el dengue o pacientes con VIH, y otro con hepatitis C, van a haber plaquetas disminuidas, eh, y entonces hay que descartar primero, medir anticuerpos antiplaquetarios y descartar procesos infecciosos. Pero si las plaquetas están normales, entonces hay que pensar que tiene una deficiencia de glicoproteínas y hay que medir y hay que buscar la presencia de la proteína 1B y la 2B3A. Si hay una deficiencia de estas proteínas en la plaqueta, pues la plaqueta no se va a adherir adecuadamente a la fibrina y el paciente va a tener hemorragias, va a tener sangrados. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias por su atención. Muchas gracias, Químico, por su interesante charla. Vamos a abrir un espacio de preguntas, comentarios, si las hubiera. La gente que nos acompaña en Zoom pueden alzar su manita y abrir su micrófono si tienen alguna pregunta o algún comentario para el químico, por favor. Ok, entonces vamos con las preguntas, si es que las hay en el en vivo y con las que nos han enviado. Den un momento, por favor. Ok. Muchas gracias por su plática. ¿Cómo se dan cuenta los doctores que alguien tiene hemofilia? En primera instancia, por el cuadro clínico, el paciente o tiene hemorragias, o tiene petequias, tiene equimosis, hematomas. eh, entonces, el paciente, como lo que le explicaba en este cuadro del algoritmo diferencial, al tener al tener datos clínicos que hagan sospechar de una hemofilia, pues en primera instancia se van a medir los tiempos de coagulación y las plaquetas. Si hay algo alterado, como en este caso, eh, si el paciente tuviera una hemofilia A, una hemofilia de tipo A o de tipo B, va a haber una elevación del tiempo del TTPA. Al haber una elevación del TTPA, esto nos condiciona a medir estos tres factores. Estamos hablando de si es un niño, si es un adolescente que no tiene otras enfermedades, como, por ejemplo, si en un paciente que tiene cirrosis, pues va a haber elevación de los tiempos de coagulación. Puede elevarse primeramente, si va iniciando el daño, va a elevarse el TTPA. Pero si estamos hablando de un niño, de un adolescente, en primera instancia se debe de pensar en medir estos tres factores. Eh, pero si,
pero siguiendo esta tabla, si el que sale elevado es el tiempo de protrombina, pues vamos a pensar en el factor 7. Pero a la par, pues se tiene que hacer las pruebas complementarias como el tiempo de sangrado. Si el tiempo de sangrado está alterado, pues, y el TTPA está elevado, pues vamos a pensar en una enfermedad de von Willebrand y así se tiene que ir descartando, dependiendo de las pruebas más comunes de los tiempos de coagulación que salgan alterados. eh, Vamos a pensar qué es lo que qué tipo de factor vamos a medir y una vez que se encuentre un factor disminuido ya se clasifica la enfermedad. Ok, Espero haber muchas respondido. gracias. Otra de las preguntas que nos envían, ¿la hemofilia se detecta desde que uno es niño? Generalmente sí va a depender del grado de afectación o de la alteración, de la gravedad en la alteración del gen que produce la proteína. Si el gen no está muy afectado, va a haber una producción de factores, y como les decía, que puede estar del 5 al 40% la actividad del factor, y el paciente puede no presentar síntomas. Entonces ese paciente no va a ser diagnosticado al nacimiento, pueden pasar años y no va a ser diagnosticado hasta que este sea expuesto a un traumatismo, a un accidente o a una cirugía y va a tener un sangrado anormal. Es cuando se activa la alerta y el médico piensa que esto no es normal y se empiezan a hacer las mediciones. También sucede que como cuando es una enfermedad no grave, la hemofilia no es muy grave, el TTPA no se eleva mucho y algunos dicen, no, no es nada, no pasa nada, probablemente el laboratorio se equivocó y no midió adecuadamente, entonces meten al paciente a cirugía y resulta que tenía un tipo de hemofilia leve y pues hay una hemorragia y es ahí cuando se detecta. Pero los casos graves, el paciente desde que le cortan el cordón umbilical va a tener sangrados abundantes desde el nacimiento. Se va a diagnosticar desde el nacimiento. Se va a depender de la gravedad. Ok, muchísimas gracias. Eh, Muy interesante la plática. ¿En qué edades es más frecuente esta patología? Pues esta enfermedad pues, se adquiere desde el nacimiento. La cuestión es saberla diagnosticar. Entonces el paciente si hablamos de una hemofilia, el paciente va a nacer ya con la enfermedad, pues va a heredar la alteración genética y, y dependiendo de la gravedad es cuando se van a manifestar los síntomas. Como les decía, repitiendo nuevamente, si hay una producción levemente disminuida, pues el paciente puede pasar toda su vida normal. Si este no entra a una cirugía, puede que nunca se entere que tenía una hemofilia. Entonces, estas enfermedades, las hemofilias se adquieren desde el nacimiento, son genéticas, pero también, bueno, pero también complementando, pueden haber eh, pueden haber alteraciones en el sistema inmunológico o enfermedades autoinmunes que puedan producir anticuerpos en contra de los factores y bueno, y entonces sí puede ser una hemofilia adquirida y se puede presentar en la edad adulta, que es muy raro, pero se puede presentar. Pero la más común es hereditaria y desde el nacimiento se adquiere esta enfermedad. Ok, muchísimas gracias, Químico. Em, ¿Qué diferencias existen en la interpretación de los tiempos de coagulación como el TTPA entre hemofilia A, B y otras coagulopatías congénitas? La diferencia en los tiempos de coagulación entre la hemofilia A y la hemofilia B,
no se puede, no se puede en primera instancia decir tiene es hemofilia A o es hemofilia B, sino que al tener la alteración del tiempo de tromboplastina parcial activado, al tener una elevación, pues se tienen que medir esos tres factores y solo midiendo el factor, ya sea el factor 8, el factor 9 o el factor 11, es cuando vamos a saber qué tipo de hemofilia es. Y así siguiendo esta tabla diferencial, podemos llegar a encontrar qué tipo de hemofilia es. Pero lo que hacen algunos médicos es mandar a medir todos los factores de coagulación y ahí sale. Pero pues eso representa un gasto para el paciente que en ocasiones no se lo realiza porque no tiene el recurso para hacerlo. Ok, muchas gracias. Em, ¿Cómo se aborda el diagnóstico diferencial entre hemofilia adquirida y hemofilia congénita en pacientes con sangrados atípicos? Como les decía, esto va a depender de acuerdo a la edad del... Bueno, aquí nos vamos a basar mucho en los datos clínicos y en la edad del paciente. Eh, redundando, si es un paciente que tiene datos de sangrado, es un niño, suponiendo 5 o 8 años, 12 años, vamos a pensar de que esta es una hemofilia congénita. Entonces se hace el diagnóstico, se determina, se llega a la determinación del factor que está disminuido y esto va a ser una hemofilia congénita comúnmente. Pero si tenemos un paciente que nunca tuvo historial de sangrado, nunca tuvo hematomas, petequias, pero a la edad de 50 años empieza con hemorragias atípicas, ya sea en las articulaciones, en la cadera, en la rodilla, este, y pues se le hace la medición de los factores, sale un factor alterado. Lo más común es que que sea algo inmunológico. Se crearon anticuerpos contra este factor y se pueden determinar los anticuerpos. Pero también la hemofilia congénita, más común la de tipo A, la deficiencia del factor 8, esta puede ser también, se puede convertir inmunológica, porque como tratamiento se administra los análogos del factor 8 y entonces el organismo en ocasiones empieza a producir anticuerpos contra el propio factor 8. Entonces, y esto agrava la enfermedad porque el paciente de por sí no produce el factor 8 y pues su organismo está creando anticuerpos contra el factor que le administran como tratamiento, pues el tratamiento puede ya no ser tan eficaz. Y entonces, pues a lo que he investigado es de que están buscando nuevas alternativas que para que el organismo no produzca esta acción inmunológica contra el tratamiento. Ok. Espero haber respondido adecuadamente. Muchas gracias, Químico. Eh, Hay un comentario. Saludos al máster Nemías Morales de Isaías Landacos. En la pregunta que nos hacen, ¿la deficiencia de la proteína Adams 13 puede tener complicaciones en la coagulación? No, en la coagulación normal, no. Si hay una alteración en la proteína Adams 13, más bien lo que va a hacer de manera normal, va a activar la coagulación dentro del vaso sanguíneo. Y va a ser una coagulación intravascular diseminada. Entonces, la coagulación de manera normal ocurre cuando
el factor 7 entra en contacto con el factor tisular afuera del vaso sanguíneo. Pero lo que hace lo que va a hacer la proteína Adams 13 es de que las plaquetas se van a adherir, bueno, va a hacer cortes anormales en la proteína del factor de von Willebrand. Y como les explicaba, la proteína de von Willebrand tiene unión con las plaquetas. Entonces, esos cortes anormales va a dejar expuesto en la zona de unión de la proteína de von Willebrand con las plaquetas y se van a hacer cúmulos plaquetarios dentro del vaso sanguíneo y se va a se va a activar la coagulación y va a haber una coagulación anormal dentro del vaso sanguíneo que va a producir oclusiones y puede producir esto un daño sistémico. Ok, muchas gracias, químico. Son todas las preguntas que tenemos. Voy a compartir pantalla, por favor. Muchas gracias. Cytec IN otorga la presente constancia al especialista en hematología por diagnóstico de laboratorio, Nemías Melquis Morales Pérez, por su charla de difusión científica titulada Diagnóstico de las hemofilias, la cual se realizó el 26 de agosto del presente año en la Ciudad de México, México. Muchas gracias, químico, y a todos por acompañarnos. Gracias, doctor, por la invitación, por la oportunidad. Con muchísimo gusto. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias a nuestro invitado y al increíble equipo de producción por hacer esto posible. Y por supuesto, gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales como Facebook y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna actualización. Asimismo, si es de su interés o se perdieron alguna charla anterior, puedan disfrutar de estas en el canal. Una vez más, gracias por estar aquí. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Que tengan una excelente noche. Hasta luego, doctor. Hasta luego, que estén muy bien.